Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar con la serie La misión del maestro. En el video anterior vimos la introducción al Evangelio de Juan. Esta vez vamos a ver Juan 1 del 1 al 5. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? Este es el pasaje que vamos a leer a continuación, el texto bíblico en la Reina Valera contemporánea. ¿Por qué esta versión? Porque es una de las versiones más apegadas o más fieles al texto original, o bueno, a los manuscritos, a las copias de los manuscritos originales, porque sabemos que no hay un manuscrito original, todos se perdieron desde hace muchísimos cientos de años, y lo que tenemos son copias fidedignas o lo más exactas o lo más cercanas al original, y de esas copias se traduce de una forma literal en esta versión, es decir, lo más apegado posible. Hay otras versiones que son parafraseadas y otras versiones que son interpretativas, pero estas no me interesan tanto, sino esta que se apega más al texto bíblico, digamos original, en los idiomas originales, hebreo, arameo y griego. Y además tiene una ventaja esta versión, que está en español de América y no en el español de España, ¿verdad? Esto de vosotros sois, por ejemplo, no lo vamos a encontrar acá, sino vamos a encontrar ustedes son. Es una forma más fácil de leer. Y vamos a leer entonces Juan 1 del 1 al 5. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Muy bien, vamos a analizar este texto a partir de preguntas. Esto es una forma interpretativa muy fácil de usar, de trabajar, y quiero, además de expresarles y exponerles el texto bíblico, enseñar un poquito a interpretar las escrituras, para que no se queden solo con lo que yo les doy, sino que ustedes mismos puedan ir a las escrituras y encontrar ahí una verdad bíblica que les pueda ser práctica, que les pueda ser vivencial a ustedes también. Es decir, nos vamos a pegar al texto y no nos vamos a salir de él, sino utilizando el contexto solamente. Es decir, la Biblia se interpreta por sí misma y no es mi opinión o mi interpretación la que yo agrego, sino la que el mismo texto ofrece. Vamos a expresar acá primero la idea exegética o la idea principal del texto. ¿De qué se trata este texto, este pasaje? Bueno, podemos resumirlo en esta frase. Todo fue creado por la palabra, que estaba desde el principio junto a Dios y era Dios. Ven que en esta frase se resume la idea principal o central de este texto. Ahora, a partir de él, podemos sugerir o hacernos las siguientes preguntas. ¿Quién era desde el principio? El texto nos dice que la palabra era desde el principio. ¿Con quién estaba la palabra? La palabra estaba con Dios, nos dice el texto. ¿Quién era la palabra? La palabra era Dios mismo y la palabra era Cristo, que son la misma persona, nos está hablando el texto. Esto podemos encontrarlo un poquito más amplio y uno puede decir, bueno, ¿dónde dice que Jesús era la palabra? Bueno, específicamente en Juan capítulo 1, 10 al 14, que vamos a ver más adelante en otro vídeo, nos dice que Cristo era la palabra. ¿Qué cosas fueron hechas por la palabra? Todas las cosas, absolutamente. ¿Qué se creó sin la palabra? Nada. Todo se creó a partir de la palabra o a través de la palabra. ¿Desde cuándo estaba la palabra? Desde el principio. Podemos ver Génesis 1:26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el Génesis. Y en este pasaje específicamente dice, hagamos al hombre, habla en plural. Es decir, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cristo era la palabra. ¿Qué estaba en la palabra? Nos dice el pasaje que la vida estaba en la palabra.
¿Qué era la vida entonces? La luz de la humanidad. Dice que la vida era la luz de la humanidad. ¿Qué hace la luz? En las tinieblas resplandece. ¿Pudieron las tinieblas dominar la luz? Dice el pasaje que no pudieron dominarla. Ven que a través de estas preguntas vamos a hacernos la pregunta y la respuesta que está ahí mismo en el texto. A través de estas preguntas podemos guiarnos y ir respondiendo nuestras propias inquietudes. Y podemos encontrar en el pasaje 3 palabras clave un poco difíciles, podríamos decir, de interpretar, que no lo podemos hacer de una manera pues, suave o floja, de tal manera que podamos interpretar nosotros lo que se nos ocurra. No. Tenemos que entender qué significa el vocablo palabra, que está en mayúscula en esta versión, y esta palabra significa el logos. En el griego, logos, palabra, en el principio era el verbo, se podría decir también el verbo, la acción. La creación, la palabra es la que sirve para crear, el logos, el verbo, sirve para crear. ¿Y quién era esta palabra que está desde el principio y que nos habla también, como dijimos en Juan 1, del 10 al 14? Pues es Jesús. Jesucristo es la palabra. Entendiendo esto podemos entender el pasaje. Si no entendemos qué significa esta palabra, valga la redundancia, este vocablo palabra, no vamos a entender el texto. La segunda palabra difícil de entender es vida. ¿Qué significa vida? Y la Biblia dice que Jesús es la vida. Eso lo podemos ver en Juan 14, 6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién está hablando? Jesucristo está hablando en ese pasaje. Y la tercera palabra es luz. Luz significa también Jesús. Juan dice que Jesús es la luz del mundo. En Juan 8, 12 lo podemos encontrar. Entonces vean que el mismo Juan nos está diciendo a qué se refiere él con la vida, a qué se refiere él con la palabra, a qué se refiere él con la luz. Y podemos encontrar todas estas definiciones dentro de la misma palabra y de hecho dentro del mismo evangelio de Juan. Vamos ahora a una interpretación que podríamos decir es una paráfrasis nuestra a partir de estas preguntas, del estudio de este pasaje y de lo que encontramos en otros pasajes cercanos que podríamos decir que son el contexto de este texto que estamos viendo acá. Y podemos leerlo de la siguiente manera. Jesús ha existido desde siempre. Desde el principio Él estaba con Dios y Él mismo era Dios. Por Jesús fueron hechas todas las cosas y todo lo que existe, gracias a Él existe. En Jesús estaba la vida y Él mismo era la vida. Él era la luz de la humanidad, quien brilla en medio de las tinieblas y las tinieblas no lo pueden apagar. Entonces, en resumidas cuentas, este texto nos está hablando acerca de quién era Jesús, cuándo estaba Jesús existiendo, qué hizo Jesús, el poder que tenía para crear. Y entonces nos dice que Jesús no es una criatura, no fue creado por Dios. Jesús era el creador de todo lo que existe y Jesús era Dios. Lo habla en pasado Juan por algo muy, muy interesante, porque vean que todas las palabras, todos los verbos, digámoslo acá, específicamente, gramaticalmente hablando, tienen que ver con el pasado. Dice, en el principio ya existía, pasado. La palabra estaba con Dios, pasado. Dios mismo era la palabra, pasado. La palabra estaba con Dios, dice el verso 2. Fueron hechas, pasado. Nada fue hecho, dice el pasado también. En ella estaba la vida, pasado. La vida era la luz, pasado. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden contra ella. Y sí están presentes. Entonces vean qué interesante. Está hablando Juan del pasado. ¿Por qué? Porque se refiere al principio de todo, de toda la existencia. Es decir, Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin. Ha existido y existirá desde siempre. Y en la creación del mundo, Él estaba ahí. Jesús ya estaba en la creación, en la existencia, en el génesis de este planeta Tierra. Y Él mismo era la palabra creadora, la palabra que da vida, la palabra que transforma. Era Cristo, es Cristo y seguirá siendo Cristo. Y hay algo muy importante porque Juan, como ya conoce el final de la historia, porque recuerden que este evangelio se escribió
en el año alrededor de 85 a 95 después de Cristo, ya Juan había visto la muerte, resurrección y crucifixión, de hecho, de Jesucristo, y también había visto la destrucción del templo, del cual Jesús habló en algún momento. Entonces Juan conoce toda la historia y a veces a Juan le daba por recordar o irse hacia el futuro y recordar algún evento que todavía no había pasado en ese acontecimiento. Esto lo vamos a ver en los otros vídeos también, porque es muy interesante cómo Juan va hacia el futuro y regresa. Y en este caso podríamos decir que ya él, viendo quién era Jesús, lo ve desde el pasado, desde que lo que ya pasó en la historia. Digamos que él está escribiendo en el año 95 o en el año 85 por ahí, y él está viendo hacia atrás lo que ya Cristo hizo. ¿Por qué? Porque dice: en ella estaba la vida, refiriéndose a Cristo, a la palabra. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Me hace pensar entonces que Cristo ya no está en la tierra, ya murió, resucitó y ascendió al cielo donde está el Padre. Y Juan nos está diciendo esto: en ella estaba la vida. ¿Por qué? Porque Cristo trajo la vida al mundo y la vida era la luz de la humanidad. Cuando Cristo estuvo aquí, fue la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y ahora habla de presente, porque Jesús está vivo, está a la diestra del Padre vivo. Y Él sigue resplandeciendo en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron nunca contra ella. Es decir, tenemos el poder de Cristo, tenemos la luz de Cristo hoy en nuestros corazones, en nuestras vidas, si decidimos aceptarle a Él como Señor y Salvador, si decidimos reconocer que Él es el único Hijo de Dios, el creador de la humanidad, el creador del cielo y la tierra. Y esto es lo que Juan nos quiere dar a conocer en su evangelio. Nos quiere enseñar que Jesús no es simplemente un humano, ni era solamente Dios. Él era 100% hombre en su esencia y 100% Dios, las dos cosas en un solo ser. El poder del creador del universo, del que creó los cielos y la tierra, el que ha existido por siempre, y también un ser que se transformó en humano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice su palabra. Entonces vamos a encontrar en este evangelio riquísimo un montón de detalles acerca del Maestro, del creador de los cielos y de la tierra, del mismo Dios que se hizo hombre para hacer que nosotros, o para permitir que nosotros podamos tener vida eterna en Él y no nos perdamos en el pecado, en la maldición del pecado. Muchas bendiciones, que Dios les guarde, y nos vemos en el siguiente vídeo, que vamos a continuar con Juan capítulo 1 del 6 en adelante.